Minasan, ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Muy buenos días. Una vez más nos encontramos a través de este medio y son muchas las voces que nos llegan, mensajes de personas que nos están viendo a través de las redes sociales, que les llega un mensajito, que alguien le dice, mirá este mensaje del Centro Cristiano de Megumi, así que estamos muy agradecidas. Como familia pastoral también, junto con Megu y Ale, muy agradecidos por bueno, su compañía, porque así como ustedes se sienten acompañados, nosotros nos sentimos acompañadas, bendecidos, fortalecidos con sus mensajes. Así que arigatou gozaimasu, muchas gracias. Hoy tenemos el privilegio de escuchar, meditar juntas la palabra de Dios junto con la pastora Marisa. Muy buenos días, amados de los distintos lugares que, como dijo Aiko, nos están acompañando. En estos días, aquí en Argentina, hemos recibido la noticia que la cuarentena se iba a ir flexibilizando. Cuando yo oí esa noticia, tuve la sensación que tengo cuando una etapa culmina, cuando me acerco a fin de año. Esto que sucede en la mente casi que lo hacemos sin darnos cuenta, de hacer un balance de cómo ha sido esa etapa o ese año. Si fue productivo, si lo que hice me hizo bien a los que me rodean, fue provechoso. Y en esta cuarentena podemos decir la serie de Netflix que vi, la película o todas las amistades con las que me pude comunicar, la puerta que pintamos, las plantas que preparamos, las nuevas comidas que a través de las recetas que aparecían por internet fuimos aprendiendo. ¿Fue todo productivo? Si descubrís que no hubo algo de tiempo perdido, como a mí también me sucede, no todo fue tan provechoso. Bueno, la noticia que hoy quiero darte es que todavía hay días disponibles, todavía hay tiempo para apartar un ratito de cada día. En nuestra agenda diaria, guardar unos momentos para aquello que va a ser lo más productivo que podemos hacer, y es oír la voz de Dios. Hoy ese va a ser el tema. Vamos a ver el oír la voz de Dios diariamente, qué cosas producen en nuestras vidas. Y para eso vamos a hablar de algunos ejemplos que quedaron registrados en la palabra de Dios, de hombres y mujeres que actuaron en forma maravillosa por haber tenido este ejercicio diario, esta buena costumbre de buscar oír la voz de Dios. Para ello, primero vamos a pensar en lo que sucede en el relato de San Lucas capítulo 2. Dice allí San Lucas capítulo 2, desde el versículo 23 en adelante, que en el día señalado para ir a consagrar a Dios, al Hijo primogénito, tal como la ley del Señor lo ordenaba, José y María llevaron al niño Jesús con las ofrendas ya determinadas por la ley del Señor a consagrarlo al templo. En ese momento, un hombre piadoso, otra versión de la Biblia dice muy devoto, oyó la voz del Espíritu de Dios que lo animó a ir rápido al templo. Y llegó al templo y se encontró con estos padres, con Jesús. Y fue algo maravilloso lo que este hombre pudo decir. Aiko, yo te voy a pedir que vos me leas ahí en San Lucas capítulo 2, ¿qué oración hizo Simeón? Vamos a leer en San Lucas capítulo 2, nosotros lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Leemos versos 29 al 32.
Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¡Qué maravillosas palabras! Por más asombro que ese hombre hubiera tenido, ya era una persona mayor. Él dijo, ya con esto puedo morir en paz. Estamos hablando ahora de un hombre y vamos también a hablar de una mujer, de Ana. Y podemos decir que ellos dos eran adultos mayores ya. Por lo menos sabemos que Ana tenía 84 años. Las palabras de esta oración eran palabras de una vida acostumbrada a oír de la palabra de Dios. Estaba también Ana, que aunque en ese momento ella no estaba en el templo, dice que llegó como invitada, movida por Dios. Y también se encuentra con José María, con el niño. Miren lo que dice de ella el versículo 38. ¿Nos lo podés leer, Aiko? Capítulo 2, verso 38. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que estaban, la redención de Jerusalén. Ana era una mujer que muy joven se había casado, 7 años había estado casada y quedó viuda, y desde que quedó viuda, pasaron muchos años porque ya tenía 84. Era una mujer también temerosa de Dios, que esperaba la promesa de la llegada de Jesús toda su vida. Y cuando vivió esta experiencia tan maravillosa, dice que no paraba de anunciar, de contar a aquellos que estaban expectantes de la redención. Acá voy a hacer un paréntesis. Voy a cambiar del tema que hoy estamos tratando, pero para mí este texto es una perla. Si bien Juan el Bautista preparó el camino del Señor, leyendo esto podemos decir que el primer evangelista fue una mujer que en medio del templo, a sus 84 años, a pesar que era viuda y ya de edad avanzada, anunciaba: el Redentor vive, el Redentor vive, Jesús vive, tengan esperanza. Cuando oímos la voz de Dios, no importa el sexo, no importa la edad, no importa nuestras condiciones, podemos ser mensajeros de buenas noticias. Estas dos personas, con una fe tan maravillosa, con palabras de Dios en ellos, no habían pasado una pandemia o largas cuarentenas como nos ha pasado a nosotros en las distintas partes del mundo. Muchos dirán, pero nacieron antes que nazca el Señor Jesús. En los tiempos del Antiguo Testamento estaba lleno de profetas, estaba lleno... Cuando conocemos un poquitito de la Biblia o de la historia, sabemos que entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo, no hubo solamente una hoja en blanco como hay en nuestras Biblias. Pasaron 400 años, casi 8 generaciones. Y lo que sabemos es que en esos 400 años no se levantó un profeta o hubo manifestaciones divinas, sobrenaturales. No pasó nada de eso. Lo que la historia nos cuenta es que el pueblo de Israel sufrió por unos reyes dementes, Antíoco III, Antíoco IV. Miren, si ustedes quisieran investigar un poquitito cuántos fueron los sufrimientos del pueblo de Dios en aquella época, cuenta el libro de Daniel, allí en Daniel 8, desde el capítulo 21 en adelante, que cuando Daniel tuvo una visión
una visión profética de lo que iba a sufrir el pueblo de Israel en esa etapa, quedó quebrantado y enfermo por la humillación y las situaciones devastadoras que vivió el pueblo de Israel. ¿Cómo en esas casi 8 generaciones, sin ningún milagro o profeta que los vaya guiando, pudo un pueblo mantener la fe, mantener la expectativa del Mesías que iba a llegar? Sabemos que fue porque de generación a generación iban transmitiendo lo que Dios dijo. Seguían oyendo la voz de Dios a través de sus padres y a través de leer lo que en ese momento era la Torá, el Antiguo Testamento. Entonces podemos decir que este ejercicio de oír la voz de Dios cada día, de procurar leer de Dios cada día, los llevó a que, aunque ya eran mayores, sus brazos pudieron levantar en alto el milagro, las promesas, la realidad de Dios en medio de ellos. Y por más que ya era muy viejita, no contaba las tragedias del pasado, de lo que sufrieron sus antepasados o ella misma, sino contaba la mejor noticia del mundo: Jesús vive. Amén. Les quiero hablar de dos personajes, dos personas que existieron y que sus historias están en San Marcos capítulo 5. En San Marcos capítulo 5 hay 2 milagros tan maravillosos que a veces por leerlos nos olvidamos de ver un poquitito el contexto, el entorno en el que sucedió todo eso. Dice San Marcos capítulo 5 del versículo 21 en adelante que hubo 2 milagros poderosísimos. Si bien el poder de Jesús, ¿sí?, el poder de Dios en la persona de Jesús los realizó, hubo 2 precursores, 2 verdaderos protagonistas de estos milagros. Y otra vez, uno es un hombre y otro es una mujer. El hombre se llamaba Jairo. Era un personaje importantísimo de la ciudad, era de la élite, era un principal de la sinagoga de ese pueblo, de una situación económica muy buena, rico. Pero él se tiró a los pies de Jesús y le pidió auxilio. Le dijo: mi hija de 12 años está a punto de morir, solo tú puedes salvarla y sanarla. Y el milagro es que la hija volvió a la vida. La mujer de este pasaje es de una condición totalmente distinta a la de Jairo. Una condición social diferente y una condición económica muy diferente, porque el relato nos dice que ella gastó todo el dinero que tenía en médicos buscando ser sanada. Y en aquellos tiempos que la condición o los privilegios de una mujer eran tan limitados, por su enfermedad, por su condición, ella estaba apartada de poder disfrutar de una vida en medio de su familia, en medio de las festividades de su pueblo. Pero tal fue la fe de esta mujer. Así como Jairo tenía mucha fe, la fe de esta mujer fue tal que ella dijo: si tan solo yo le toco un poquito el manto a Jesús. Dice la Biblia que fue sana de ese azote que la estaba perjudicando por 12 años. Y me enternece las palabras de Jesús para ella. Le dijo: mujer, sé sana de tu aflicción. Y aquí también quiero dejar un paréntesis, que tal vez no tenga que ver con el tema. Pero Jesús claramente nos enseña que la aflicción enferma. Y que esa enfermedad que produce la aflicción solamente la puede sanar el gozo de la salvación otorgada por Jesucristo. Como les decía, a veces nos asombra tanto lo maravilloso, lo sobrenatural de estos milagros.
la fe de este hombre, de esta mujer, y no solamente de ellos. Comienza San Marcos 5:21 diciendo que todo el pueblo también se había alegrado con la presencia de Jesús. En ellos también había fe, había expectativa. Con esa expectativa le daban la bienvenida a Jesús. Pero aprendí hace varios años de mi hermano, algo que me enseñó acerca de este pasaje mi hermano, el pastor Eduardo David Rodríguez. El secreto de esta fe. ¿Saben? Él me dijo, está en San Marcos capítulo 4, versículo 33. Porque en el relato que nosotros estábamos leyendo dice, regresó Jesús a ese lugar. Antes había estado. Y cuando estuvo anteriormente, Él no hizo milagros. Entonces, si no habían visto ejemplos del poder de Jesús, ¿cómo es que existía esta fe en este lugar? ¿Qué dice Aiko, por favor, San Marcos 4:33? Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les había dejado milagros. A lo mejor no había fe en ese momento. En esta parte de Marcos 4 les está hablando sobre la semilla de mostaza. Los está animando a tener fe. Ahora, ¿por qué en ellos no había mucha fe? No quiere decir que Jesús los castigó, los disciplinó, no haciendo milagro entre ellos. No, les dejó algo mucho más poderoso que milagros o manifestaciones sobrenaturales. Les dejó la palabra de Dios. Dice que les habló parábolas hasta que ellos pudieran entender. Las parábolas, la palabra parábola viene del griego. Y en el griego se dice parabalio. Para significa cerca. Y valio es arrojar algo que está lejos para acercarlo. Entonces podemos decir que en las parábolas Jesús, con ejemplos cercanos, arrojaba luz, arrojaba verdades espirituales o verdades celestiales para que nos llenemos de fe. Tanta palabra de Dios Jesús les había declarado que cuando vino la situación más terrible a sus vidas, de enfermedad, de muerte, de crisis, supieron cómo actuar, porque habían oído la voz de Dios. Reiteramos que Jesús en esta aldea, en este pueblo, había dejado una herramienta valiosísima que había dado su fruto. Y cuando Él regresó, gracias a toda esa palabra de Dios explicada, anunciada y oída por los habitantes de ese pueblo, nació una fe que ayudó o fue protagonista para que los milagros grandiosos que después nosotros leemos en Marcos y ya los comentamos anteriormente, se haga realidad. Oír la voz de Dios, qué bien que nos hace. Ejemplos de distintas edades, de distintas situaciones sociales, económicas, fueron beneficiados, fueron transformados por esto. ¿Cómo podemos oír la voz de Dios? ¿Qué puedo hacer? Bueno, tengo que en mi mente y en mi corazón determinarme a que cada día en mi agenda haya un espacio chiquito para oír la voz de Dios. ¿Y de qué forma? A través de la palabra de Dios. Jesús a ellos les tuvo que relatar parábolas. Nosotros hoy tenemos todo, tenemos parábolas, tenemos epístolas, tenemos historias, tenemos toda la palabra de Dios con nosotros para poder leerla. Ahora, gracias a
internet y tanta ayuda, podemos oírla, podemos cantar de ella, podemos orar, porque orar es un ida y vuelta, hay un diálogo, oímos a Dios también. Podemos mirar por la ventana, podemos, cuando colgamos la ropa, mirar el cielo. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le da palabra a otro día, una noche. Le declara sabiduría a otra noche. Por toda la tierra salió la voz de Dios y hasta el extremo del mundo han llegado sus palabras. Mirando la naturaleza, mirando lo que nos rodea, mirando las cosas preciosas de la naturaleza o aún en las catástrofes naturales. Dios quiere hablarnos y quiera Dios que haya corazón y oídos dispuestos a oír de Dios, porque es mejor que el oro y que el buen oro y es más dulce para nuestro espíritu que la miel. Dios les bendiga. Hoy la pastora Marisa nos enseñaba qué bien nos hace. Y se lo decimos nosotras desde nuestra experiencia. Amado hermano, amada hermana, amigo, amiga que nos estás escuchando. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios nos hace bien hoy y siempre. Es medicina para la aflicción. Amén, Amén. amén, amén. Así que permíteme muy brevemente orar dándole gracias a Dios y que esta palabra dé frutos en tu vida. Oh, tu voz, Señor. Gracias, papá amado, querido. Gracias, Dios misericordioso, porque nos dejaste un tesoro muy valioso. ¿Cuántas veces nos sentimos afligidos, solos? Pero Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu ayuda? ¿Dónde está tu respuesta? Y ya nos la diste, Señor. Está tu palabra que es la que nos da fuerza, nos da ánimo. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Señor, si en este momento hay personas que nos están escuchando y que necesitan que su fe sea fortalecida, yo te pido que le hagas llegar tu palabra. Que esta palabra sembrada, Señor, dé sus frutos. Frutos de fuerza, de fortaleza. Frutos de fe, de sanidad en el nombre de Jesús. Lo declaramos. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. Les abrazamos, les amamos mucho. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Sayonara.